Bienvenidos. Hoy vamos a abordar uno de los temas más complejos y fascinantes de la psicopatología, el diagnóstico de los trastornos bipolares. No estamos hablando de simples altibajos, sino de cambios anímicos que pueden tomar el control de la vida de una persona. A lo largo de esta sesión, vamos a desglosar pieza por pieza la arquitectura de estos diagnósticos, para que tengamos una claridad absoluta sobre los criterios que los definen. Para que no nos perdamos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo más básico, los pilares, que son los episodios afectivos. Después, veremos cómo se combinan estos pilares para diferenciar entre bipolar 1 y 2, que es clave. Luego ampliaremos la visión hacia el resto del espectro, consideraremos otros factores, y para terminar le daremos el toque de finura con los especificadores. Vamos de lo general a lo particular. Bueno, empecemos por el principio, por los cimientos. Antes de poder hablar de un trastorno bipolar, tenemos que ser capaces de identificar sus componentes básicos. Los episodios afectivos. Véanlos como si fueran los ladrillos. Sin entender qué es un ladrillo, es imposible entender cómo se construye la casa. Entonces, ¿qué es un episodio afectivo? Ojo, no es tener un mal día, ni una semana muy buena. Es un periodo de tiempo muy concreto y persistente en el que el ánimo de una persona se sale por completo de su estado normal. Y esa desviación, ya sea para arriba o para abajo, es tan potente que altera la forma de pensar y de actuar. Esta es la unidad de análisis fundamental. Y aquí tenemos una de las distinciones más importantes de toda la psicopatología: manía versus hipomanía. A primera vista se parecen, pero la diferencia es abismal y se resume en dos palabras: duración y sobre todo gravedad. La hipomanía es un cambio, notable sí, pero la manía rompe la vida de la persona. Causa un deterioro tan grande que a menudo requiere hospitalización. Y un detalle que lo cambia todo: si aparecen síntomas psicóticos como delirios, se acabó la discusión. Por definición, estamos ante un episodio maníaco. Ahora bien, aunque la gravedad sea distinta, los síntomas, la esencia del episodio, es la misma. Fíjense en la lista. Es una explosión de energía, la autoestima por las nubes, la necesidad de dormir desaparece, la persona no para de hablar, las ideas van a 1000 por hora. Se necesitan al menos 3 de estos síntomas para cumplir el criterio. Juntos, nos pintan un cuadro muy claro de una elevación del ánimo que no pasa desapercibida. Muy bien, ahora nos vamos al otro polo del espectro, el episodio depresivo mayor. Aquí la clave es un periodo de 2 semanas con un cambio funcional muy claro. Se necesitan 5 o más síntomas, pero, y esto es fundamental, al menos uno de ellos tiene que ser o el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer en casi todo, lo que llamamos anedonia. Sin uno de esos dos, no podemos hablar de un episodio depresivo mayor. Perfecto, ya tenemos nuestros ladrillos: la manía, la hipomanía y la depresión. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo se combinan estas piezas para construir los dos diagnósticos principales del espectro bipolar. Esta pregunta es el corazón de todo. No es una pregunta para un examen, es la encrucijada que define el diagnóstico. Y la respuesta no solo pone una etiqueta, determina el pronóstico y críticamente la estrategia de tratamiento. Entender esto es sencillamente fundamental. La fórmula para el trastorno bipolar 1 es de hecho muy directa. Todo se reduce a una sola pregunta. ¿La persona ha tenido en algún momento de su vida al menos un episodio maníaco? Si la respuesta es sí, ya está. Tenemos el diagnóstico de bipolar 1. Podrá tener episodios depresivos o hipomaníacos, claro, pero no son necesarios para ponerle etiqueta. La manía es suficiente. En cambio, el bipolar 2 es una receta de 3 partes. Primero, necesitamos la historia de al menos un episodio hipomaníaco. Segundo, necesitamos también la historia de al menos un episodio depresivo mayor. Y tercero, y esto es lo que lo define, la ausencia total y absoluta de un episodio maníaco en toda su vida. Es la combinación de los dos polos, hipomanía y depresión, sin haber llegado nunca a la manía completa. Pero el espectro no se acaba aquí. Hay más. Existe una forma más crónica, como una versión más suave pero constante, de esta inestabilidad, y aquí es donde entra en juego el trastorno ciclotímico. A ver, pensemos en la ciclotimia como tener un termostato del ánimo que está dañado y no para de oscilar durante años. Hay muchísimos periodos con síntomas que parecen hipomaníacos y otros que parecen depresivos, pero nunca son lo suficientemente intensos o duraderos como para llamarlos un episodio completo. Es una inestabilidad que no da tregua. Y los criterios lo dejan muy claro. Esto es algo crónico. Los síntomas tienen que estar presentes por lo menos la mitad del tiempo durante 2 años, y la persona no puede tener más de 2 meses seguidos de estabilidad.
Esto lo diferencia totalmente del bipolar 1 y 2, que son más episódicos, con momentos de normalidad entre las crisis. Muy bien, ahora vamos a un paso que es obligatorio en la práctica clínica. Antes de poner una etiqueta psiquiátrica, tenemos que hacer de detectives. Hay que descartar por completo que los síntomas sean culpa de factores externos, como drogas o medicamentos, o de otra enfermedad. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos apuntando al problema real. En este caso, la conexión es directa. Los síntomas maníacos o hipomaníacos aparecen justo durante el consumo o la abstinencia de alguna sustancia. El ejemplo típico son los estimulantes, pero también puede pasar con algunos medicamentos recetados como los corticoides. Si la sustancia es la causa, el diagnóstico es no un trastorno bipolar primario. Y de forma muy parecida, a veces la culpa la tiene otra enfermedad. El ejemplo del libro es el hipertiroidismo, que puede imitar a la perfección un episodio maníaco. Agitación, no poder dormir, pensamientos acelerados. Si encontramos una causa médica que lo explica todo, ese es el diagnóstico correcto. Y llegamos a la parte final. Aquí es donde pasamos de un diagnóstico en blanco y negro a un retrato clínico a todo color. Vamos a hablar de los especificadores, que son esos detalles que nos dan los matices para entender de verdad cómo se presenta el trastorno en cada persona. A ver, que quede claro, un especificador no es un nuevo diagnóstico. Piensen que el diagnóstico trastorno bipolar 1 es el sustantivo. Los especificadores son los adjetivos. No cambian lo que es, pero nos dicen cómo es. Y eso para el tratamiento es absolutamente vital. El especificador de ciclos rápidos es uno de los más importantes. Nos dice que el paciente ha tenido 4 o más episodios en el último año. Esto es una señal de alarma. Nos indica que el curso de la enfermedad es especialmente inestable y con frecuencia más difícil de tratar. Identificarlo a tiempo es clave. Este especificador describe una de las experiencias más terribles, tener síntomas de manía y de represión a la vez. Imaginen tener toda la energía y los pensamientos acelerados de la manía, pero al mismo tiempo sentir la tristeza y la desesperanza de una depresión. Es como tener el acelerador y el freno pisados a fondo al mismo tiempo. Un estado de sufrimiento brutal. Y la lista sigue, permitiéndonos afinar muchísimo el diagnóstico. Podemos especificar si hay mucha ansiedad, si hay psicosis, si el episodio empezó justo después de un parto, algo con implicaciones de riesgo muy concretas, o si los episodios aparecen siempre en la misma época del año. Cada uno de estos detalles nos da pistas para el tratamiento. Y todo esto nos lleva a la pregunta final: ¿por qué tanta obsesión con la precisión? Bueno, porque un diagnóstico correcto no es una simple etiqueta que se pone en un informe. Es el mapa que nos guía hacia el tratamiento eficaz. Es la diferencia entre una vida dominada por el caos y la posibilidad de alcanzar la estabilidad. Es, en definitiva, el primer paso, el más importante, para que una persona pueda recuperar las riendas de su propia vida.